Bueno, hoy comenzaremos con lo denominado ley de Coulomb. Esto es en honor a el físico Charles Augustin Coulomb, 1736-1806. Coulomb, en sus estudios, descubrió que si teníamos dos cargas eléctricas denominadas Q1 y otra carga eléctrica denominada Q2, aparecían entre estas dos cargas eléctricas una fuerza. Estas dos cargas eléctricas están separadas una distancia que la vamos a denominar R. Esa fuerza está dada directamente por el producto de las cargas Q1 por Q2 e inversamente proporcional a la distancia que la separa al cuadrado. A esta expresión solamente le falta una constante de Coulomb para unificar unidades y además le vamos a dar un carácter vectorial poniéndole un versor R. El versor R estaría en la línea que une las dos cargas y se encontraría aquí. Esto vendría a ser el versor R. Esta es la expresión que determinó Coulomb, o que se denomina ley de Coulomb. Por supuesto, Coulomb también determinó que si las dos cargas eran de características positivas, por ejemplo, o la misma característica, si por las dos positivas o las dos negativas, la fuerza era de repulsión entre las dos cargas. Y si la carga eran de distinta procedencia, es decir, una negativa y otra positiva, las fuerzas eran de atracción entre las dos cargas. El valor de Q, en honor también a Coulomb, se le asignó la unidad Coulomb. Y se utiliza la letra C mayúscula para referirse a ella. Y la constante K, denominada constante de la ley de Coulomb o constante de Coulomb, vale 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Esta constante es para unificar unidades. Fíjense que si R cuadrado está expresado en metros cuadrados, se simplifica y Coulomb cuadrado con el Coulomb cuadrado, con lo cual esta expresión me quedaría directamente en newton. Como el Coulomb es una unidad extremadamente grande, lo que vamos a usar es los submúltiplos del Coulomb. Entonces, un Coulomb es igual a un Coulomb, vamos a usar el milicoulomb, es decir, un milicoulomb es igual a 1 por 10 a la menos 3 Coulomb. Vamos a usar el microcoulomb, se escribe de esta forma con la letra mu. Microcoulomb es igual a 1 por 10 a la menos 6 Coulomb. El nano, un nanocoulomb es igual a 1 por 10 a la menos 9 Coulomb. Y el pico, un picocoulomb es igual a 1 por 10 a la menos 12, esto es 9, ¿no? 12 Coulomb. Estas son las unidades de carga que vamos a utilizar para resolver nuestros ejercicios de las guías. Además, vamos a tener en cuenta algo que es el principio de superposición. Es decir, si tenemos un sistema de cargas distribuidas, discretas, ¿no? Es decir, una serie de cargas, por ejemplo, esta la llamamos Q1, a esta carga la llamamos Q0. Entre estas dos cargas, si son las dos positivas, va a aparecer una fuerza de repulsión, ¿no? De esta forma. Esta fuerza se calcula, como vimos anteriormente, a través de la fuerza de Coulomb o la ley de Coulomb. Ahora, ¿qué ocurre si tuviésemos más cargas?
Es decir, si acá tuviésemos una carga que le llamaríamos Q2, también positiva, ¿qué me pasaría? Y entre estas dos cargas, es decir, entre Q2 y Q0, también aparecerían otras fuerzas, ¿sí? En este caso también de repulsión. Si tuviésemos otra carga, por ejemplo, negativa, ¿qué ocurriría? Y aparecerían fuerzas de atracción. Pero sobre la carga Q0 aparecerían un determinado número de fuerzas producido cada una de ellas por una carga individual. Con lo cual, la fuerza total sobre la carga Q0 no sería otra cosa que la sumatoria de las fuerzas sub I, es decir, de cada una de las contribuciones de cada una de las cargas que se encuentran alrededor. Acuérdense que como son fuerzas, esta sumatoria o esta suma tiene que ser del punto de vista vectorial. Bueno, vamos a definir un nuevo elemento, que es el de campo eléctrico. Imagínense que aquí tengo una carga Q, a una positiva, a una cierta distancia voy a poner otra carga que la llamo Q0. Sobre esta carga Q0, también positiva, va a aparecer una fuerza de repulsión F. Sobre Q también va a aparecer una fuerza, pero por ahora no la tengo en cuenta. ¿Qué ocurre si yo esta carga la saco y pongo una nueva carga Q0 en ese lugar, pero ahora con un valor distinto? Es decir, la voy a llamar una Q0'. ¿Qué va a ocurrir? Y lo que va a ocurrir es que va a haber una nueva fuerza, ¿no? Ya dependiendo de la nueva carga. Entonces lo voy a llamar F'. Es decir, que esta carga en esta región del espacio genera algo que cuando yo coloco una carga, sobre ella aparece una fuerza. Ese algo que aparece lo denominamos campo eléctrico. Entonces, yo digo que la fuerza que va a aparecer cuando yo coloco una carga en este punto va a ser igual a eso que produce la otra carga, es decir, a eso que denominamos campo eléctrico, por el valor de la carga Q0 que pongamos en ese punto. De aquí podemos despejar la definición de campo eléctrico, que es la fuerza por unidad de carga Q0. Y esto se interpreta de la siguiente manera: si en alguna región del espacio, yo coloco una carga, ¿sí? En este caso la llamo Q0, y sobre esa carga Q0 aparece una fuerza, me indicaría que en esa región del espacio existe un campo eléctrico E. Las unidades del campo eléctrico E es igual a la fuerza por unidad de carga, es decir, Newton sobre Coulomb. Si yo quisiera determinar cuánto vale el campo eléctrico, campo eléctrico entonces por definición era la fuerza por cada unidad de carga. ¿Qué tendría que hacer? Es decir, si yo quisiera determinar, si yo acá tengo una carga Q positiva, por ejemplo, y quisiera determinar a una cierta distancia R, en este punto que lo denomino P, ¿cuál es el valor del campo eléctrico? ¿Qué debería hacer? Y bueno, lo que podríamos hacer es, en esta expresión de acá arriba, podríamos reemplazar F por la ley de Coulomb, que me daba que era igual a K, Q, por Q0, que es la que pondría en este lugar. Yo pondría una carga de prueba Q0 en este lugar para ver qué ocurre, sobre R cuadrado por 1 sobre Q0. Esta Q0 se me va con esta Q0. A esto lo único que haría es multiplicarlo por el versor R, solamente para dar el carácter vectorial, ya que el campo también tiene carácter vectorial. Y esto entonces me quedaría como K por Q sobre R cuadrado
versor R. Es decir, el campo eléctrico producido por una carga cualquiera, en este caso positiva, es igual a la constante de Coulomb por el valor de la carga dividido la distancia a ese punto cualquiera al cuadrado, versor R. Quiere decir que en este punto voy a tener un vector campo eléctrico que, como la carga es positiva, va a tener características saliente. Eso es una convención, es decir, todas las cargas positivas generan campos eléctricos salientes de ellas. De esta forma, en todas direcciones, por supuesto. Hacia allá, hacia allá. Y las cargas que tienen características negativas van a tener campos eléctricos entrantes hacia ellas. En virtud de lo visto anteriormente, entonces, si tuviésemos una carga positiva y una carga negativa con cierto valor, no importa, en este caso Q sub 1 y acá un cierto valor Q sub 2, ¿qué ocurriría? Tendríamos campos eléctricos salientes de las cargas positivas e entrantes a la carga negativa, lo cual la sucesión de los puntos tangentes a esos vectores campos eléctricos me definiría unas líneas denominadas líneas de campo eléctrico que unen las dos cargas. Estas son entonces líneas de campo eléctrico. Estas líneas de campo eléctrico es donde se encuentra el vector campo eléctrico asociado o reposando en forma tangente. Es decir, los sucesivos puntos tangentes del vector campo eléctrico me definen estas líneas continuas, por supuesto hay infinitas, ¿no? Y acá lo mismo acá, que se denominan líneas de campo eléctrico. Es decir, el vector campo eléctrico es tangente en todo punto a estas líneas. Fíjense que a medida que nos acercamos a la carga positiva son salientes y a medida que nos acercamos a la carga negativa, esas líneas o ese vector campo eléctrico es entrante. De la definición de campo eléctrico, que era la fuerza por unidad de carga, podríamos extraer lo que vimos anteriormente, que es la fuerza. La fuerza es igual al vector campo eléctrico por la carga. Fíjense que la dirección de la fuerza y la dirección del campo eléctrico coinciden, son coincidentes. ¿Qué pasa con los sentidos? Los sentidos van a ser iguales si las cargas son positivas o van a ser opuestos si la carga es negativa. ¿Qué quiero decir con eso? Lo siguiente. Si yo tengo una región del espacio donde tengo un campo eléctrico asociado E de tantos Coulomb por metro, y tengo una carga positiva, sobre esta carga positiva Q va a aparecer una fuerza. Esa fuerza F va a estar dado por esta expresión que está aquí arriba, ¿sí? Y la dirección va a ser la misma dirección que el campo eléctrico y el sentido va a ser el mismo que el del campo eléctrico, es decir, la dirección y el sentido de F coincide con la dirección y el sentido de E. Ahora, ¿qué hubiese ocurrido si aquí tenemos una carga negativa? Si acá tenemos una carga negativa, fíjense que este segundo término de esta expresión se hace negativo. Entonces, como este segundo término se hace negativo, significa que la fuerza tiene que ser contraria al del campo eléctrico. Es decir, la fuerza que se
produce sobre esta nueva carga eléctrica negativa tiene la misma dirección que el campo eléctrico, pero sentido opuesto. ¿Qué tipo de distribuciones puedo tener de carga? Bueno, en principio podría tener una distribución discreta de cargas. Si tengo una distribución discreta de cargas, significa que acá tengo una cierta Q sub 1, imagínense positiva, aquí una cierta carga Q sub 2 negativa, acá una carga positiva Q sub 3 y así sucesivamente podría tener. Y uno quisiera determinar cuánto vale el campo eléctrico P, cuánto vale el campo eléctrico, perdón, E en este punto, es decir, la incógnita sería E. ¿Cuánto vale E en este punto P? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Y tendría que aplicar lo que vimos anteriormente, esta expresión que me dice que el campo eléctrico a una cierta distancia de una carga es igual a K por Q sobre R cuadrado versor R para cada una de estas cargas en forma individual. Entonces determino para cada una de estas cargas un nuevo E sub I. Un nuevo campo. Este campo eléctrico E sub 1 está dado por la carga 1. Acá voy a tener en esta dirección un campo eléctrico E sub 2 dado por esta carga Q sub 2. Fíjense que lo dibujé en esta dirección, en este sentido, el E sub 2 porque esta carga es negativa. Esta carga Q sub 3 me va a dar en este punto un campo eléctrico hacia arriba también, ¿no? Hacia acá, E sub 3. Por el principio de superposición, aquí también ocurriría que tendría el campo eléctrico total en ese punto P, no es otra cosa que la sumatoria de los campos eléctricos individuales de cada una de las cargas en ese mismo punto P. Acuérdense solamente que esta sumatoria es del carácter vectorial, ¿no? Es decir, los campos eléctricos también son vectores. ¿Qué otra distribución podría tener? Bueno, podría tener distribuciones continuas. Las distribuciones continuas son cuando el número de cargas discretas tienden a infinito. Entonces podría tener distribuciones continuas del tipo lineal, que vendría a ser una línea o una sucesión de cargas, una tras otras, formando un hilo de cargas o una sucesión continua de cargas en forma lineal. Es decir, por cada desplazamiento voy a tener una cierta cantidad de carga. A esta distribución lineal de cargas le asignamos la letra lambda para definir cuántos coulomb por metro tiene asociado de carga. Podría tener una distribución superficial. En la distribución superficial lo que tenemos es una superficie que está cargada continuamente sobre toda ella. Es como si fuera una hoja que tuviese todas las cargas sobre su propia superficie. Con lo cual para eso designamos la letra sigma, tantos coulomb por metro cuadrado. O podríamos obtener una distribución del tipo volumétrica. En este caso ya tendríamos un volumen que estaría completamente lleno de cargas. Entonces habría carga en todo el volumen, como si fuera el caso de una esponja, algo hueco lleno de cargas dentro. Para eso usamos la letra lambda, que es igual a tantos coulomb por metro cúbico. Estas dos primeras son las que nos van a usar generalmente en los ejemplos y los ejercicios. La volumétrica seguramente la usaremos en algún ejercicio, pero
nada más porque dada su complejidad ya para los cálculos. Si quisiera calcular cuál es el campo eléctrico producido por una distribución lineal de cargas, entonces imagínense que tenemos una distribución lineal de cargas del tipo lambda, es decir, tantos coulomb por metro, y me piden que determine cuánto vale el campo eléctrico en este punto P, que se encuentra a una distancia R de mi hilo infinitamente cargado o mi distribución lineal de carga. ¿Cómo se tendría que hacer esto? ¿Cómo podríamos calcular con lo único que sabiendo la ley de Coulomb? Es lo único que sabemos. Lo que haríamos es subdividir el hilo en pequeñas fracciones de hilo, es decir, una pequeña fracción de hilo aquí, que la podríamos denominar diferencial de L de ese hilo, tiene por supuesto una cierta cantidad de carga. Ese diferencial de carga de ese pequeño hilo no es otra cosa que lambda por el diferencial de L. Eso me diría cuánta carga está asociada a ese pequeño pedacito de hilo. Ese pequeño pedazo de hilo me produce en este punto una pequeña contribución o un diferencial del campo eléctrico. ¿Sí? Acuérdense que este diferencial campo eléctrico dependería de la cantidad de carga y de esta distancia que está aquí al cuadrado, ¿no? Este diferencial de E, producido por la contribución de este pequeño pedazo de hilo, lo podremos descomponer en dos direcciones. Una paralela al hilo y otra en forma perpendicular a mi distribución lineal. Si a esto le damos unas características del tipo que en esta lo llamo X y a este eje lo llamo hacia arriba, lo llamo Y, esto que está aquí lo podríamos determinar como diferencial de E en la dirección X y a esto que está aquí lo podríamos llamar diferencial de E en la dirección Y. ¿Sí? ¿Qué faltaría ahora para determinar cuánto es el valor total? Y habría que sumar la contribución de cada uno de estos pedazos de hilo, desde el inicio del hilo hasta el final del hilo, y determinar cuánto vale la suma de todos estos diferenciales de E. Lo cual, la única forma de resolverlo es en forma de una integral o una sumatoria de infinitos elementos, no nos quedaría otra. Fíjense, lo único que podemos determinar es lo siguiente. A priori, un pedazo de hilo o un tramo de hilo que se encuentre del otro lado, equidistante del punto central, es decir, acá tengo otro diferencial de L, me va a producir en este punto P el mismo diferencial de E que me produjo este tramito en la parte inferior, lo cual este también es posible descomponerlo en dos direcciones, una en la dirección X y otra en la dirección Y. Fíjense que si el hilo es simétrico y el punto está en la parte media de ese hilo, estas dos contribuciones se tendrían que anular y solamente me quedaría una contribución o todas las contribuciones en la dirección X que se sumaría. ¿Sí? Entonces, si realizamos esta integral, resulta que convendría hacerla en forma trigonométrica y a esto lo llamaríamos alfa 1, a este ángulo que aparece acá le llamaríamos alfa 2. Me quedaría que luego de realizar toda la integral y todo el desarrollo, que no lo vamos a hacer porque supera la materia, me quedaría que el campo eléctrico en la dirección X, que sería perpendicular al hilo, es igual a la constante K por la densidad lineal de carga sobre R, que es la distancia que separa el punto P del hilo, por coseno de alfa 1, que es este ángulo, menos coseno de alfa 2, que es este último ángulo que está acá,
Entonces, esta vendría a ser la expresión de cómo es la resultante en la dirección X para estos dos ángulos. En el caso de la dirección Y, me quedaría algo bastante similar, K por lambda sobre R, seno de alfa 1 menos el seno de alfa 2. Y en particular, si el hilo fuese de longitud infinita, es decir, si L tendería a infinito, es decir, el hilo es de longitud infinita, alfa 1 sería o tendería a 0 y alfa 2 tendería al valor pi. Con lo cual, las expresiones anteriores me quedaría que el campo en la dirección X como 2 veces la constante de Coulomb lambda sobre R en la dirección X, y en la dirección Y me quedaría igual a 0. En este caso se puede apreciar bien esta en la dirección Y, la componente se anularían porque todas las componentes en Y se anularían una con la otra. Para el caso de que el hilo no fuese infinito, habría que calcular estos alfa 1 y alfa 2 para cada caso en particular, ¿no? Y cada punto en particular.